Rosy, si quieres iniciar. Sí, Ok. bueno, primero que nada, bienvenida Lucy. Lucy Lara posee una reconocida trayectoria internacional dentro de la industria editorial que ha sido su distintivo por más de 25 años. Su desempeño profesional la ha situado como editora de moda y o belleza en revistas como Vogue, Veintitantos, People en Español, Selecciones y Siempre Mujer. Ha fungido como directora editorial en títulos como Elle, In Fashion Novias, Marie Claire, Vanidades, Novias y Glamour México y Latinoamérica y Harper's Bazaar en español. Fue editora de moda y belleza en los años que vivió en Nueva York para People en español y en 2002 el periódico La Prensa de Estados Unidos la nombró como la Outstanding Latin Woman por su trabajo en esa publicación. Posteriormente, contribuyó al lanzamiento de la revista Siempre Mujer, en ese mismo país. Además, de forma paralela, publicó en México una columna quincenal, Moda en la Ciudad, en el periódico Reforma. En 2006, ya de regreso en México, fue considerada por el periódico Reforma como una de las 10 personas más influyentes de la moda en su país. En su exitosa trayectoria editorial, Lucy también tiene experiencia como diseñadora de moda y de joyería. En el área de publicidad, fue responsable de lanzar como directora creativa de la agencia Terán TBWA, la campaña más exitosa en tiendas departamentales, Soy Totalmente Palacio, para el almacén del Palacio de Hierro. En 2011, publicó junto con Antonio González de Cosio el libro El poder de la ropa, edición que ha tenido varias reimpresiones, cuenta con la versión en ebook y se ha posicionado en los primeros lugares de venta en la categoría de moda. En 2015 publicó su segundo libro y su correspondiente ebook, El poder de tu belleza, en donde demuestra que la belleza se trabaja de adentro hacia afuera, a través de la investigación, entrevistas a expertos en la materia, consejos prácticos y una experiencia de más de 2 décadas escribiendo sobre este tema. Ambas publicaciones le han dado diversas oportunidades de presentarse para dar conferencias sobre moda, belleza, autoestima y poder femenino. En 2017 salió a la luz su tercer libro, Imagen, Actitud y Poder, con la editorial Penguin Random House. A finales de ese año fue galardonada
con un prestigioso premio por su trayectoria editorial otorgado por Fashion Group International México y nombrada por Compra Moda Nacional como una de las personas que hicieron la diferencia en la moda mexicana durante ese año. Su nuevo libro, Estilo y Poder, ha sido recientemente publicado por Penguin Random House bajo el sello Aguilar. También cuenta con 2 masterclasses en www.escuelacursiva.com. Actualmente es escritora y conferencista sobre temas que tienen que ver con la moda, el lujo, la belleza y el poder femenino. Imparte cursos sobre la industria de la moda y el periodismo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bienvenida, Lucy. Te dejo con ellos y al final podríamos tener unos 15 minutos para que ellos hagan preguntas. Les pido que si tienen alguna pregunta, pues la hagan en el chat. Te cedo la palabra. Gracias, Ana María, por invitarme. Muchas gracias a todos ustedes por recibirme en su universidad, aunque ahora sea en su casa, ¿no? Y les voy a compartir una presentación, si me lo permiten. Sí se ve bien. ¿Listo? ¿La ven? Sí, perfecto. Ok. Les he preparado esta presentación para hablarles de algo que me interesa mucho que ustedes conozcan, que es cómo se conectan los puntos en una carrera, ¿no? En una carrera parecería que algunas cosas van aisladas y vamos a ver cómo en casos como el mío, las cosas más disímbolas se han ido concretando para ser quien soy y para el desarrollo que yo he tenido en la industria de la moda. Entonces, empecemos por el primer paso en mi carrera. Les cuento que mi primer intento de carrera fue estudiar actuación. Estuve preparándome para un examen que hay que presentar en la UNAM, en la Escuela de Teatro, y la apertura era en enero, cuando yo había salido después del verano de la carrera, y como ese era mi interés, meterme a estudiar ahí, pues di clases de inglés y estuve haciendo cosas por afuera, tratando de esperar sin perder tiempo de alguna manera, pero básicamente perdí un semestre en la preparación de este examen, ¿no? Y este examen consistía, en realidad lo que yo iba a hacer era una entrevista en enero y si me admitían yo iba a hacer un propedéutico que duraba 3 meses y ya después realmente era si podía entrar o no a esa carrera. Bueno, les cuento que en enero que me presenté, la persona que me entrevistó, que era el director de la escuela, un famosísimo escritor y actor de teatro en México, exmarista, por cierto, me entrevistó y me hizo ciertas preguntas, nada muy profundo, pero lo que sí es que me pidió que me desvistiera. Me dijo que me tenía que quitar la ropa y por lo tanto reprobé porque no me quité la ropa. Así es que me fui a mi casa totalmente decepcionada y sintiendo que yo había fallado en ni siquiera el comienzo de mi carrera. Y después, básicamente, tenía yo el tiempo en ese momento para entrar, pero verdaderamente por unos días, a hacer el examen de admisión a la Ibero, en donde fui afortunadamente pues admitida y me metí a estudiar comunicación. Comunicación, como muchas personas, siento que estudiamos comunicación cuando no sabemos qué hacer. Y la verdad es que en mi paso por comunicación pensé que yo me iba a dedicar a la publicidad, sentí que eso podía ser mi llamado. Y cuando estuve en el subsistema, porque en esa universidad uno llevaba subsistemas, que era como la especialización, y estuve en la parte de publicidad y dije, no. Pasé por periodismo y tampoco me gustó, y tengo que
reconocer que tiene que ver con que mi maestro de periodismo no mencionó ni siquiera de pasada que había algo como soft news, que es realmente lo que yo ahora ejerzo, ¿no? Mi periodismo es de soft news, desde luego no es de hard news, y por lo tanto nunca me enteré y lo eliminé de mi carrera. Y finalmente terminé haciendo el subsistema de televisión. Es extraño porque si viéramos y analizáramos mi carrera, pues televisión tal vez no suena como algo que yo debería de haber hecho. Pero el punto es que justamente por la razón contraria que me pasó en periodismo, yo tuve un gran maestro de guionismo televisivo. Y como sí sabía que me gustaba escribir, entonces pensé que guionismo televisivo podía ser pues mi punto y mi carrera. Y, y básicamente a partir del guionismo yo decidí que salía de la carrera de comunicación con el subsistema de televisión para ser guionista. Y efectivamente me dediqué a hacer guionismo televisivo. Quiero que sepan que yo a partir de, no sé, el cuarto o quinto semestre empecé a trabajar como guionista con ese maestro. Y con ese maestro puse una productora e hicimos programas de televisión. En ese momento se grababan muchísimos programas de televisión culturales y poco a poco fui encaminándome a lo que terminó siendo mi trabajo saliendo de la universidad. Digamos que yo salí un viernes de la universidad y el lunes yo ya entré a mi trabajo, que era nada menos y nada más que en Presidencia de la República. Mi trabajo era para el presidente en una empresa que hasta hoy se llama CEPROPIE y que hace no solamente la cobertura de todas las actividades del presidente de la República para hacer como las memorias, sino también hace los guiones para aquellos programas que a lo mejor alguna vez han visto de cuando, por ejemplo, es 20 de noviembre y hay un desfile en la calle y ustedes ven cómo va el desfile en la televisión, pues siempre hay uno o dos locutores haciendo pues la reseña de lo que está pasando y dando datos históricos de lo que está pasando. Bueno, ese guión era lo que yo escribía. Escribía los guiones para ese tipo de cosas, los guiones, por ejemplo, a nosotros nos tocó un temblor, hicimos un programa del temblor, muchísimos programas que tenían que ver con las cuestiones de las secretarías. Y como se imaginarán, no sé si a ustedes les suena aburrido, pero créanme que yo estaba no aburrida, desesperada. Sentí que me había equivocado terriblemente y que el guionismo, además, te dejaban hacer un guión, vamos a suponer que era de petróleo, si empezabas a hacer tu guión de petróleo y ibas al viaje, tomabas tus entrevistas, hacías todo, tu grabación y tal, y regresabas y la idea primera, la que te habían dicho que para lo que tú ibas a grabar, resulta que ya no servía. Y terminabas haciendo una mezcolanza, siempre parchados, siempre era la versión 121 del mismo guión. Era desesperante. Entonces tuve que verme en la tristísima y embarazosa situación de decirle a mi papá, pues que me había equivocado, que quería volver a empezar y que si podía regresar a un sueño que había yo dejado ahí hace 100 años, antes de querer ser actriz, de ser diseñadora de moda. Y se fueron dando las cosas para que yo quisiera ser diseñadora, pero sobre todo la parte complicada empezó en el momento en que pensé que mejor quería ser actriz, ¿no? Como que la parte artística estaba ahí, pero al final, pues en este momento, ya después de haber probado la parte artística, pero en la vida real de ser guionista, pues al final me tuve que ir y tuve la suerte de irme a estudiar diseño de moda. Fíjense que aquí en ese momento no había escuelas de diseño de moda. Había un par de escuelas, pues como para modistas y sastres, muy técnicos y técnicas. Y entonces yo me fui a Los Ángeles a estudiar
diseño de moda y diseño de aparadores. Pero les voy a contar por qué hice las dos, porque esa también es una historia que quizá a ustedes les va a sonar, a algunos de ustedes. Yo llegué evidentemente a Los Ángeles para estudiar diseño de moda, ¿no? La escuela se llama The Fashion Institute of Design and Merchandising en Los Ángeles, California. Y ahí comencé con mi carrera normal, que por yo haber ya tenido una carrera previa, ya no tenía que hacer 2 años de carrera, sino solamente 1 año. Pero empecé con toda la parte, ya se imaginarán, técnica y también conceptual de la carrera. Y ahí me di cuenta de lo malísima que yo era, pero malísima para la parte técnica, es decir, para todo lo que es el patronaje, la graduación y en lo que yo llamo, porque no sé cómo le dicen ustedes en español, draping, que es poner la tela y hacer el patrón a través de un maniquí. Malísima. Entonces, como buena mexicana, encontré una manera fácil y efectiva de pasar mis materias. Yo le hacía la tarea conceptual, digamos, de las cosas verdaderamente creativas que no eran técnicas, a todas mis amigas asiáticas que eran muy buenas haciendo patrones y cosiendo. Y hacíamos unos equipos espectaculares, ¿no? Yo hacía mi trabajo y el de ellos sobre de qué iba a ser la colección, los colores, la inspiración, hacía los mood boards, hacía yo toda la parte, digamos, conceptual. Y ellas me cosían y me hacían mis patrones. Pero evidentemente me daba muy bien cuenta que estaba yo pues engañando a nadie más que a mí, ¿verdad? Así es que como que a la mitad de la carrera, les estoy hablando como a los 6 meses, fui a hablar con mi counselor y le dije, estoy un poco atormentada porque sé que viene la parte más compleja de la parte técnica y yo no creo poder con ella. Y por otro lado, no me interesa. ¿Qué puedo hacer? Entonces, en lugar de salirme yo de la carrera o así, lo que ella me propuso y fue para mí gran idea, es que en lugar de estudiar la parte técnica de la carrera de diseño de moda, toda la parte técnica me la brincara y estudiara en cambio toda la parte conceptual y algunas cosas técnicas también me tocaron de la carrera de diseño de aparadores. ¿Qué fue con esto? Bueno, yo salí de la carrera sin un diploma, pero salí con todos los créditos necesarios para ser una graduada. Simplemente no estoy recibida de diseño de moda, ¿no? Y ya les voy a decir en qué me sirvió, pero ese fue mi paso básicamente y regresé a México a pues buscar trabajo sin tener ni idea dónde encontrarlo, porque como se imaginarán, yo no estudié como ustedes. Cuando ustedes salgan van a tener un montón de gente que conocerá del tema, gente que tendrá fábricas, gente que tendrá, ya ustedes ya fueron expuestos a muchísimo de lo que es su carrera e incluso el networking que han hecho en su universidad con sus compañeros les va a servir mucho. Yo llegué sin eso porque todo eso que yo tenía se quedó en Los Ángeles y regresé sin saber. Y pues las cosas se dieron así. Llegué a diseñar moda y tuve pues la circunstancia de verdad como muy aventajada para mí de que buscando quién me podía referir, quién me podía recomendar, una amiga de la Universidad de la Ibero me dijo, yo tengo un amigo que es mi vecino y él maquila ropa. A ver, pues le voy a platicar y este señor vino un día, nos reunimos, le enseñé mi book en donde tenía pues todos mis ejercicios, todo lo que yo hacía básicamente conceptual y me consiguió trabajo nada menos que en una fábrica en donde al principio me había tocado la suerte de trabajar con Dior. En el momento que yo entré a esa fábrica, ellos hacían todas las cosas que venía de knitwear y cocktail de Dior. Quiero decir que llegaban directamente de Francia unas muestras, venían los patrones, venían los materiales como muestra, digamos,
Y nosotros aquí en México teníamos que volver a fabricar, digamos, las muestras, pero ya adaptadas al gusto mexicano, al precio mexicano, a los materiales mexicanos. Eso es lo que se llama una licencia. Entonces venían las especificaciones, pero básicamente nosotros teníamos que conformar una nueva colección y mi trabajo como super primeriza era recibir la colección, hacer todos los sketches en flat y dar la descripción técnica de que tenía el original, ¿cierto? Y luego junto con mi jefe y básicamente la gente del taller, buscar cómo íbamos a modificar cada una de esas prendas pues a la silueta mexicana y al gusto mexicano. Porque quiero decirles que la colección de cóctel era bastante atractiva, quizá un poco vanguardista para nuestro estilo. Pero la colección de knitwear, todo lo que era tejido de punto, que eran suéteres y faldas básicamente, estaba espantoso. La verdad es que no entiendo yo cómo eso podía venderse en ningún lado. Eran carísimos y no eran para los mexicanos, no decían Christian Dior por todos lados, ¿no? Entonces la gente no se iba a querer poner algo que no tuviera como que la parte de elegancia, pues de diseño y algo que dijera por ahí que era un Christian Dior. Por lo tanto, nuestro trabajo consistía en darle ese punch mexicano, como que básicamente tropicalizarlo, es la palabra, y eso es lo que hice por un tiempo con ellos. Pero ellos también tenían un negocio de hacer ropa casual. Trabajaban para Suburbia, luego pusieron su boutique y finalmente cuando se terminó la licencia de Dior, terminamos haciendo ropa muy casual y entre otras cosas creo que la mayor parte eran los jeans. ¿De ahí qué pasó? Bueno, pues de ahí básicamente me fui a vivir a Los Ángeles, California, porque me casé y me fui a un lugar también extraño para mis estándares, porque no era una fábrica en donde se hacía ropa para vender. Lo que aquí se hacía era una fábrica que hacía terminados para la ropa, es decir, hacía adornos para las camisetas, para los suéteres, para las blusas, hacía como aplicaciones, bordados, lo que le llaman heat transfer, que son como unos bordaditos que se pegan a través de calor, toda clase de cosas que ustedes se puedan imaginar. Y mi labor ahí era vender esas muestras a los grandes productores. Entonces, imagínense que yo tenía que llevar las muestras, por decir algo, a Gap y que las diseñadoras o los diseñadores de Gap vieran de ahí que les gustara. Cuando ellos decidieran que les gustaba, por ejemplo, este bordado, yo les daba un presupuesto y ellos me daban una producción. Yo me llevaba esa producción a este taller, pues era una fábrica. Me llevaba toda esa producción y básicamente lo que tenían que hacer ellos era hacer ese bordado en toda la producción, yo supervisarla y cuando se entregara, a mí me daban una comisión. Y esta chica así con esta cara de drama, porque así era mi cara. Yo, la verdad es que no sé vender, nunca me ha gustado vender, no se me da la buena dirección, digamos, en una, ¿qué les digo? Como para encontrar las calles, y las calles de Los Ángeles son complicadas, es una ciudad, como ustedes sabrán, enorme, y yo me la pasaba en el coche y sentía que estaba verdaderamente en el lugar tan equivocado como básicamente mi carrera primera, ¿no? Y entonces hablé con los dueños y ellos me dieron la súper oportunidad de ser yo la diseñadora de estas ornamentaciones. Entonces, en lugar de salir a la calle, lo que yo me dedicaba, imagínense este top que les enseño, que yo me ponía en el taller
a hacer absolutamente el diseño completo de este top y supervisar que se hiciera la muestra para que cuando llegara a quedar así, yo mandara, ahora sí, a los vendedores a que lo vendieran por todos los productores que estaban ahí fabricando ropa en Los Ángeles. Y entre esas cosas me pidieron que hiciera una línea de camisetas que se llamaba Kini, que esa sí la vendían los dueños y era completamente una producción al 100% nuestra y básicamente un diseño al 100% mío. Y ahí estaba yo mucho más feliz, sin estar realizada al por mayor, pero estaba mucho más contenta, ya haciendo lo que me correspondía, que era la parte artística. Y llegó el triste momento en que decidí divorciar. Así es que me volví a México. Y estos mismos jefes estaban intentando trabajar para una gran marca que ahora ya no se oye para nada, pero algunas personas de mi vuelo en edad y algunas otras más jóvenes, pero hace muchos, muchos años esto sucedió, se acordarán de un gran productor de ropa que era verdaderamente potente, se llamaba Liz Claiborne. Y Liz Claiborne tenía ropa en el Palacio de Hierro y tenía ropa básicamente de todo nivel, ¿no? Tenía desde lo más carito, que no era nunca designer wear, ¿no? Pero sí llegaba a ser como bridge. Y tenía ropa sport, casual, pero deportiva, pero más así, iba como que cubriendo todas las categorías, jóvenes, más maduras, para hombre y para mujer. Y estos que habían sido mis jefes en Los Ángeles, vinieron a México tratando de encontrar la manera de maquilar esa ropa de Liz Claiborne en lugar de hacerla en Los Ángeles, porque le iban a sacar muchísimo más ganancia. Y a mí me contrataron, y antes de contratarme obviamente me capacitaron para ser la que hacía el control de calidad. ¿En qué consistía mi trabajo? Consistía en que yo tenía que ir a la fábrica y ver qué estaba produciendo. Sacaba, hagan de cuenta, estaban las cajas de ya todo empacado de lo que se iba a ir a Los Ángeles, y yo escogía totalmente al azar 3 cajas, las abría y les hacía la medición de todo lo que yo aprendí para ver si tenían el control de calidad. Y las que no funcionaban, si tenía cierto porcentaje dentro de esas cajas que no pasaban, reprobaba básicamente a esa producción y había que eliminarla de la exportación. Y tristemente, ese fue mi trabajo. Siempre estuve reprobándolos. Nunca pudimos aquí en México hacer esa producción correctamente y se acabó ese trabajo. ¿Cuál fue mi siguiente punto? Bueno, ¿qué hago de ahí de control de calidad a Vogue? Eso es una muy buena historia. Un día voy, pues claro, me quedé sin trabajo, ¿verdad? Un día voy a una reunión de exalumnos y me encuentro a una compañera mía de la Ibero y me pregunta qué estoy haciendo. Le digo que estoy trabajando, básicamente haciendo cosas de freelance, aquí, poquito acá, allá, haciendo ciertas asesorías, pero básicamente no tenía un trabajo de planta. Y me dijo, ¿y qué te interesaría hacer? No, pues no lo sé. Y me dijo, bueno, yo estoy por sacar un suplemento para un periódico y va a tener algo de moda. ¿Te gustaría escribir la parte de moda? Pues sí, claro. Entonces yo me fui a mi casa, escribí lo que ella y yo quedamos y se lo entregué. Y por muchos meses no supe de ella. Y ya cuando yo estaba básicamente por entrar a trabajar a otra cosa, ella me buscó y me dijo que ella no iba a tener su proyecto, se había básicamente clausurado y que ella me había hecho el favor de mandar todos mis artículos a Vogue, porque ella era amiga del editor de Vogue. Y el editor de Vogue leyó mis artículos, pensó que yo tenía ciertamente alguna posibilidad, no tenía madera para escribir, y sabía que yo venía de haber estudiado diseño de moda en el extranjero, y entonces me invitó a que yo colaborara primero como columnista y también algunas cosas como de artículos para él. Y así empezó mi carrera en Vogue. Tuve la suerte, digamos, de que a la mitad de mi primera parte en Vogue, resulta que despidieron al director de moda
y este editor de moda que se iba, pues era muy conocido y pues súper reconocido, respetado y tal en el país, porque créanme que en ese momento no había otra revista de moda como Vogue, no la había. Vogue era la reina, ¿no? Entonces lo que sucedió es que cuando se va este señor, me piden a mí concursar para el puesto de él, pero contrataron básicamente a alguien mientras tanto para que pudiera llevar este proyecto y con él iba a ser mi competición, ¿no? Entonces, este señor que se quedó, se llamaba Javier, y digo se llamaba porque se murió, pero muchos años después. El punto es que Javier ya llevaba muchos años, pero él se dedicaba a hacer pasarelas. Él hacía totalmente la producción como una Beatriz Calles, así era Javier. Entonces Javier pues pensó que competir conmigo era bastante fácil porque yo no tenía ninguna relación en el medio editorial y tenía cero idea de cómo se hacían las producciones editorialmente. Y lo que hizo él sucedió como aquel cuento de la liebre y la tortuga, en donde la liebre pues básicamente se duerme en la siesta, va y come y está leyendo un libro, mientras la tortuga va muy poquito a poquito. Bueno, en esto sucedió así. Él se confió y yo me apliqué. Y aunque mi editorial por la que yo gané quedarme con el puesto no fue buena, porque tengo que reconocer, mi editorial era de una primeriza, pues era mucho mejor que la de él, porque él la hizo básicamente en media hora en el patio de su casa. Entonces la gente se dio cuenta de que aunque yo no estaba al 100% en control, sin duda yo tenía el 100% de ganas y le eché 200% de kilos. ¿Qué sucedió? Que cuando Vogue cumple 15 años, y les estoy hablando de que yo duré ahí 1 año y medio, cuando cumple 15 años deciden que se cierra, porque Vogue no era como hoy es Condé Nast, que está en México, sino que Vogue en ese momento era una licencia. Un poco lo que sucedía con Christian Dior y la fábrica donde yo trabajé. Nosotros podíamos usar el nombre, podíamos ciertamente tener ciertas cosas de Vogue, pero en realidad se hacía en México, se hacía por el periódico Novedades. Y cuando decidieron que ya no la querían, pues la cerraron. Y pues de ahí realmente no había mucho a dónde brincar. Básicamente cerró Vogue y cerró todo lo que era la posibilidad de trabajar. Entonces, pues me voy a trabajar a una agencia de publicidad muy conocida, que seguramente ustedes han oído hablar de ella, se llama Terán TVWA. Y Terán TVWA en ese momento estaba a punto de crear y lanzar la famosísima campaña de Soy Totalmente Palacio. En ese momento entré yo y entré ni más ni menos que como directora creativa de Palacio de Hierro dentro de Terán. Entonces a mí me tocó, desde luego que la frase no es mía, pero a mí me tocó implementar toda la campaña. Cuando les digo toda la campaña, hicimos anuncios para cine, para tele, para radio, para prensa, para revistas. Contratamos a 5 modelos en exclusiva que usamos por 6 meses. Se hizo toda una gran parafernalia. Pero ¿qué creen? Así como estaba yo haciendo eso, estaba haciendo los catálogos de Palacio de Hierro, no solamente los catálogos de moda, ojalá, hacía los catálogos de refrigeradores, de línea blanca, de sábanas, de novias, de viajes, de medias, de zapatos, de todo, junto con una gran cantidad de anuncios. Todos los días había que hacer 24, 32 anuncios. Era una locura, no tenía vida, pero sobre todo no tenía mi corazón puesto ahí. Así es que inmediatamente empecé a buscar cómo irme de nuevo a editorial y no había mucha editorial. Como les digo, ya habían cerrado revistas importantes que todas dependían de Novedades. Las revistas que todos nosotros hoy conocemos, de Harper's y Marie Claire y todas esas estaban en Miami, no estaban aquí. Y solamente existía
como que funcionando una editorial que se llama hasta la fecha Notmusa, de donde es TV Notas, y en ese momento ellos tenían una revista que se llamaba Circo y que cerró rápidamente, pero tenían 20 y tantos, 15 a 20, en fin. Así es que yo, de estar en el Palacio de Hierro haciendo catálogos y las campañas y tal, me fui a Veintitantos. Y Veintitantos era una revista muy juvenil que quería ser glamour. Lo que Veintitantos quería ser era glamour. Básicamente estaban tratando de fusilársela, como aquí no existía glamour, pues estaban tratando de imitarlo, pero sí un poco región 4, porque las producciones eran nacionales, porque nosotros trabajábamos, no había ni siquiera computadoras para todas, todo el mundo tenía que trabajar desde su casa con su computadora, bastante complejo el asunto. Pero ahí, estando en Veintitantos, tuve la suerte de que alguien me contó, tiempo después, les estoy hablando como unos 8 meses después, alguien me contó que estaban haciendo entrevistas en Televisa porque ya empezaban a llegar las revistas. Ya había llegado Harper's Bazaar, había llegado Marie Claire y estaban entrevistando para 2 revistas que iban a llegar. Una era Buen Hogar y la otra era Elle, que en ese momento correspondía a Televisa, ahorita es parte de Expansión. Entonces yo fui a entrevistarme y tuve la suerte de que este personaje que me entrevistó, Carlos, siempre le agradeceré, me vio claramente ilusionada, con cierta experiencia, con muchas ganas y con todo este bagaje de comunicación, de saber hacer ropa, haber sido diseñadora y tener cierta experiencia en editorial. Y aunque yo llegué a pedirle un trabajo de coordinador editorial, que es la segunda persona después del director editorial, viene el coordinador editorial, que es la persona que básicamente encarga los artículos, encarga las fotos, como si fuera el tráfico, junta artículo, foto, lo manda a diseñar, junta el diseño, lo manda a corregir, junta y lo va básicamente a llevar todo el flujo de la revista. Yo no había tenido ese puesto, yo había tenido el puesto más abajo, digamos, editora de belleza y moda en Veintitantos, y de ahí básicamente mi paso a seguir hubiese sido lo normal, que yo me fuera a hacer una coordinadora editorial. Pero pues me pidieron que yo fuera la directora y fui la directora de la revista Elle. Ese fue básicamente mi plato fuerte, pero con toda honestidad, pues estaba yo verde, me quedaba grande, como me había quedado grande al principio ser la directora de moda de Vogue. Y pues me las tuve que arreglar para entender de qué iba él, y la verdad es que él fue una revista espectacular, donde aprendí mucho, donde tuve la suerte de que la exdirectora de él, que estaba en Miami, me explicara de qué se trataba, el ADN, cómo hacer las cosas, cómo sindicar, que es cómo tomar el material que se hace para otras él internacionales y adaptarlo a mi versión de él aquí en México, en fin. Fue estupendo y la verdad es que tuve la gran suerte de hacer 12 números de esta revista espectacular, pero después decidí volverme a casar y me volví a ir y me fui ahora a vivir a Nueva York. Y allí en Nueva York me fui muy bien con Televisa y por lo tanto se supone que yo iba a ser una corresponsal para él, para Marie Claire, para Harper's, y esto realmente no funcionó. Y un buen día me vi en mi casa recién casada, sin tener un trabajo fijo, y yo realmente estaba un poco perdida de qué podía yo hacer. Y aunque ustedes no lo crean, alguien me llamó a mi casa y contesté y me estaban ofreciendo un trabajo en People en español. Me ofrecieron un trabajo en People en español porque alguien aquí en México me recomendó. Y fui a entrevistarme a People en español, que como ustedes imaginarán, pues después de haber sido la directora editorial de él, no me encantaba, pero además no me estaban ofreciendo el puesto de directora editorial, me estaban dando el puesto de editora de moda y de belleza.
y tomé el trabajo con muchas reservas, pensando que, bueno, que iba yo a intentarlo, de alguna manera eso era mejor que nada, y trabajé ahí nada menos que 4 años y medio. Con toda honestidad, no porque me encantara la revista, pero quiero decirles que hicieron 2 cosas maravillosas por mí en People en Español. Una, que me dieron esta familia que me hacía caso, me hacía mucha falta, porque en Estados Unidos estaba yo sin amigos ni nada, yo estaba recién casada, tenía mi marido, pero no tenía una relación, digamos, hubiese sido Los Ángeles, quizá hubiera reencontrado a mis compañeros de la universidad. Aquí yo realmente no tenía un sistema social, digamos, que me sustentara, y lo hice ahí en People en Español. Y la segunda y más importante, que ha resultado increíble, es que People en Español forma parte de una empresa editorial maravillosa que se llama Time Inc. Time Inc. es quien hace Time, bueno, People, ¿no? People Weekly, People en Español, hacen InStyle, hacen Real Simple, hacían en ese momento Oprah, hacían la revista de Martha Stewart y tenían la revista de Time in Life. Y yo entré ahí, pues, habiendo sido evidentemente una periodista ya de moda, ya había tenido yo el privilegio de ser la directora editorial de una revista, pero nunca, jamás me había yo enfrentado al tipo de periodismo como el que tiene esta empresa. Esta empresa que básicamente te declara culpable hasta que tú puedas comprobar lo contrario. Cuando tú entregas un artículo, tienes que entregarlo con las pruebas de todo lo que dices. Y hay un departamento que se llama fact-checking, que se dedica a probar que lo que tú escribiste es incorrecto o correcto. Y es como si fuera un policía, vas librando obstáculos y cuando te aceptan ya de fact-checking tu artículo, se sabe que nadie te puede demandar, porque básicamente este periodismo es duro y muy, muy certero. Por eso cuando yo le digo a la gente, cuando tú lo lees, si lo leíste en People o si lo leíste en InStyle, es cierto. Digo, en InStyle en Estados Unidos, yo no pongo mis manos al fuego aquí, pero definitivamente todo lo que se produce en Time Inc. está hecho con un periodismo riguroso, muy estilo norteamericano, sin el cual yo no sería la periodista que soy. Y la verdad, agradezco infinitamente esos 4 años y medio, después de los cuales me fui de People porque adopté un bebé y en la casa de adopción nos pedían que alguno de los dos nos dedicáramos al bebé al 100%, entonces yo renuncié y me fui a mi casa y después de ello trabajé para Siempre Mujer, que es una revista que se lanzó latina también en Nueva York. La ayudé a lanzar y fui la directora de Belleza y Moda y también estuve siendo la editora de Moda y Belleza en la revista Selecciones y mandaba una columna para el periódico Reforma que se llamaba Moda en la Ciudad. Entonces, básicamente ahí pasé 8 años en Nueva York y a mi regreso tuve la suerte de volver a regresar a Televisa y en Televisa estaban recién comprando una editorial más pequeñita donde venía esta revista InFashion. Curiosamente yo ya había hablado con la editorial pequeñita y ya se me había asignado como la directora de InFashion estando yo en Nueva York, pero cuando hacen básicamente la compra, pues regreso a mi casa con la gente que me conocía y se hace por 4 años y medio esta revista que ustedes probablemente no conocen, pero que sus maestros probablemente conocen, porque fueron 4 años y medio de una revista con el corazón mexicano y un aura internacional que ha causado, pues básicamente romper muchos esquemas y por fortuna dejar muchísima gente que la recuerda, que la colecciona, que todavía puedes comprar algunos números de InFashion en Amazon, en Mercado Libre, porque
porque hay gente que la colecciona, que la ama, y esta fue básicamente una creación que fue muy libre, porque me dijeron, pues haz lo que tú creas que hay que hacer. No tenía una casa editorial que pudiera decirme necesitas hacer esto o aquello. Entonces yo fui la que forjé el ADN, decidí cuáles eran las diferentes secciones, cómo iba a ir el flujo, cómo se iba a hacer, cómo se iba a editar, y era una revista que empezó teniendo 3 portadas y de gran lujo, con un papel extraordinario. Y bueno, les dimos oportunidad a muchísimos talentos mexicanos de que por primera vez salieran en una revista, porque hasta antes de InFashion era un problema que Cartier, por ejemplo, o Chanel saliera con un diseño mexicano. No lo admitían. Pero como esa era nuestra filosofía, nuestra misión era impulsar el diseño mexicano, pues se tuvieron que adaptar. Y a partir de entonces ya se mezcla con mucha naturalidad el diseño mexicano con el diseño internacional. Ahí estuve 4 años y medio, y cuando se cierra esto, devastada por el cierre de esto, pues me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y básicamente me asignan la revista Marie Claire, que también estaba en Televisa. Y entonces voy a Marie Claire, todavía con un montón de duelo, con una sensación de pérdida, y estoy 2 años y medio en Marie Claire. Y en estos 2 años y medio aprendí otra cosa muy diferente, que es hacer un periodismo femenino duro, porque es un periodismo mucho más, no voy a decir de hard news, pero sí es una buena combinación de hard news con soft news. Y tienes mucha moda y estos artículos de periodismo serio. Y me resultó complicado, con toda honestidad, entender la fórmula de poner, no sé, la circuncisión de las mujeres africanas al final de, digamos, el artículo de moda, y antes de hablar de los labiales o hablar de los perfumes. Me parecía muy difícil esa combinación, y tan lo es que Marie Claire no va muy bien en el mundo editorial, y aquí en México tristemente ya cerró. Total es que 2 años y medio después, y no sin antes publicar mi primer libro con Antonio González de Cosío, El poder de la ropa, me cambio de revista. Pero voy a hacer una pequeña parada aquí, nada más para explicarles de dónde sale el poder de la ropa. Cuando se cierra InFashion, yo me voy a España, donde ya vivía Antonio, quien era mi colaborador más cercano en InFashion, y estábamos los dos tristes, como si hubiéramos enviudado. Y llorábamos y no sabíamos qué íbamos a hacer después de InFashion. Y yo sentía que ya había llegado al clímax de mi carrera, y que ya no había más arriba, que yo tenía que mirar hacia abajo, ¿no? Y se nos ocurre hacer este libro del poder de la ropa, porque habíamos planeado un número que se iba a llamar El poder de la ropa en InFashion, y lo extendimos a hacer un libro. Y fue fantástico el proceso de hacerlo, pero quiero decir que además se ha convertido en un bestseller. Es el libro mejor vendido de moda de esa editorial, y desde luego Antonio tiene 3 libros, yo tengo 4, y ha sido sin duda nuestro bestseller. Entonces, después de este libro nos fuimos, más bien yo me fui a Glamour. ¿Cómo es que me fui a Glamour? Yo estoy en Marie Claire, pues dudando, ¿verdad?, de la fórmula, pensando que quizá no es el camino, que cómo le hago para respetar a Marie Claire y al mismo tiempo jalar a más gente, darle más glamour, darle un poquito más de sofisticación. Y en eso estaba cuando me llaman para entrevistarme de Condé Nast, que es la empresa editorial donde está Vogue y Glamour. Yo conocía, obviamente, a mis colegas, a la editora de Glamour y a la editora de Vogue, y por lo tanto, pues no sabía muy bien a cuál revista podía yo aspirar. Y ellos me mintieron, me dijeron que no era ninguna de las dos, que yo lo que estaba aspirando era una revista nueva. Me enseñaron, de hecho, la revista, y yo dije, ay, no me gusta nada. Y me estuvieron entrevistando, ¿qué les digo?
Me entrevistaron unas 3, 4 veces. Se ve que tenían interés en que yo me fuera, pero yo al mismo tiempo yo les decía, no, yo estoy mejor en Marie Claire porque la revista que tú me estás ofreciendo, pues no le veo. Hasta que finalmente me confesó Eva Hughes, que previamente había sido la editora de Vogue por muchos años y que se había convertido repentinamente en la CEO de Condé Nast, me dijo que quería que yo fuera la directora de Glamour. Entonces yo dije, ay, Glamour, no sé, Glamour no. Como que yo me veía, claro, más en Vogue, ¿no? Pero ya tenían asignado y dado el puesto en Vogue. Entonces, por un par de citas le dije que no, que Glamour no. Y un día me dio un argumento súper convincente, o tal vez convincente para mí nada más, pero me dijo, si tú eres una buena editora, vas a ser una buena editora en cualquier revista. Y me picó como que a la cresta y dije, ok, puede ser. Y lo que tenía Glamour con respecto a Marie Claire es que era una revista muy sana. Marie Claire había estado desde mucho tiempo en una circunstancia pues, medio complicada. Ya estaba como que en la sala de espera para entrar a terapia intensiva. Y en cambio Glamour era una revista que tenía muchos recursos, tenía muy buena venta en puestos de periódicos y en puestos cerrados y muy buena respuesta, digamos, en comercialización de publicidad en sus páginas. Así es que sería para mí la primera vez que yo llevaba una revista que tuviera tal salud en una empresa donde yo había soñado siempre trabajar, porque Condé Nast es sin duda la editorial más importante en revistas de lujo. Así es que, ¿qué hice? Pues básicamente me eché el volado y me fui a Glamour. Y estuve 5 años haciendo Glamour, cuando ni mi edad correspondía como que a la edad de Glamour, ni había sido en absoluto mi sueño ni nada. Lo que había sido era pues una bendición en el sentido de tener un producto sano, un producto vivo, un producto que tuviera tal cantidad de seguidoras. Las glamourets, como les decíamos a las lectoras, eran unas lectoras entregadas, apasionadas, participativas, lo que yo nunca había vivido. Y ahí en Glamour aprendí algo muy importante. Aprendí a escribir de una manera cercana, porque yo venía escribiendo como una periodista. Y hasta que yo no entré a Glamour y me entrené con mucho trabajo, tengo que decirlo, empecé a escribir como si te estuviera platicando. Y gracias a eso yo tengo la fortuna de hoy ser leída fácilmente en mis libros y en mis artículos. Tengo ya un poco más de cercanía, tengo fluidez, parece que te lo estoy contando, soy más cercana y eso me ha servido muchísimo. Entonces, 5 años ahí y después de eso sale mi segundo libro, El poder de tu belleza. 2 años después, bueno, este libro nada más para que sepan, habla de cuál es la diferencia entre la mujer bonita, guapa y atractiva. Y cómo la belleza realmente no tiene que ver con un físico, sino tiene que ver con el trabajo que uno hace por dentro para tener personalidad, un mundo interior, seguridad, autoestima y poder. Después, básicamente, salgo de Condé Nast, pues pensando que yo me voy a volver en una marca. Yo voy a hacer mis conferencias, mis cursos, mis asesorías y me dediqué todo un año completo a hacer esto, a idear cursos. Ahí di clases en la Ibero, pero también di clases en toda la República Mexicana, pequeños cursos que ya después, si a ustedes les interesa, podemos tratar de planearlo con la náhuatl, cursos de editorialismo de moda, cursos de styling, cursos de fashion forward, en fin, un montón de cursos y asesorías, en fin. Y pues viene con esto mi tercer libro que se llama Imagen, Actitud y Poder. Este libro ya lo hago con otra editorial, con una editorial super pro que se llama Penguin Random House,
Y este libro trata de cómo a través de tu imagen y tu actitud puedes adquirir mucho más poder en tu trabajo. Y ha sido también un bestseller para nosotros. Después de este libro, me ofrecen Harper's Bazaar y me voy de nuevo por tercera vez a Televisa y ahí edito como directora editorial por 2 años esta maravillosa revista. Y así como les dije que Condé Nast es la empresa de revistas de lujo más importante y Time Inc. es la empresa de periodismo en revistas más importante, les digo que esta es la revista de lujo más importante que tenemos en el país, porque es una revista sofisticada para personas que saben de moda, en donde uno escribe no para enseñar ni catequizar, sino uno escribe para quien sabe de moda. Y fue una experiencia espectacular trabajar ahí. Y una experiencia en donde pude tomar lo mejor de Hearst, porque esta empresa que lleva a Harper's Bazaar se llama Hearst, es la rival cercana de Condé Nast, aprender muchísimo de Hearst y ver toda este bagaje de historia que tiene la revista, que es en verdad increíble. Yo me fui de ahí este verano y hoy por hoy tengo básicamente el privilegio de haber publicado ya mi 4º libro. Lo publiqué en noviembre del año pasado, que se llama Estilo y Poder. Este libro es para conocer las reglas de la moda y después romperlas y gozarla. Es decir, la primera parte es un libro para hombres y mujeres. El chico de la derecha es un hombre y la chica que está a la izquierda es una mujer. Para que en la primera parte aprendamos todas las reglas funcionales de la moda. ¿Qué son las reglas de la moda? Cómo vestirte para hacerte más estilizado, ¿no? Para tener estilo, para ser elegante, para estar de acuerdo a la ocasión, para poder saber leer un código de vestimenta, para saber empacar, para saber tener un guardarropa pues profesional y también funcional, y como para realmente hacer que tu ropa trabaje para ti. Y la segunda parte del libro tiene mucho más juego en cómo hacer para romper con todas estas reglas y encontrar tu propio estilo. Como Picasso en su momento tuvo que ir primero a la academia y aprender a pintar naturalista y luego ir a su etapa azul, en donde ya están muy estilizados y todo es azul, pero sus personajes están estilizados, todo su lienzo es azul y su estética cambia, y luego se va al cubismo y rompe con todo lo que aprendió, ¿verdad? Pero llega finalmente a ser Picasso y ser distinguido como Picasso y realmente ser un genio como Picasso al haber roto todo lo que aprendió. Y eso es lo que yo creo que uno tiene que hacer para poder ser una muy buena persona, experimentando con la moda, gozando la moda y desde luego forjando un estilo poderoso. Y hoy por hoy estoy dedicada a mi marca. Otra vez regresé a mi punto original después de estar en Harper's Bazaar y estoy trabajando, haciendo conferencias, haciendo cursos, haciendo asesorías. Tengo un par de proyectitos que luego les diré. Estoy escribiendo mi siguiente libro. Tengo ya unos cursos en la página que se llama Cursiva, que es una página española que pertenece a Penguin Random House. Doy cursos muy frecuentemente con ellos y afortunadamente tengo pues hoy por hoy una conferencia en puerta en la que Ana María me va a ayudar a invitarlos ya con calma, pero es una conferencia que se va a dar el 5 de noviembre a las 7 de la noche, que se llama Actitud Ganadora, Imagen Poderosa, en donde voy a hablar de qué pasa después de la pandemia para ustedes los que van a salir de sus carreras, para nosotros los que llevamos mucho tiempo y para todo lo que está en la mitad. ¿Qué va a pasar y cómo podemos utilizar nuestra imagen, nuestra actitud y nuestro poder, básicamente, para superar los obstáculos y poder hacer de nuestra carrera algo mucho mejor?
Esto evidentemente, para concretar, es una unión de puntos en mi carrera. Este pulpito, así como se tendría que componer a base de rayitas, yo fui de la actuación a la comunicación, al periodismo y al guionismo, al diseño de moda y aparadores, a la publicidad, al editorial, a los libros, a las conferencias, a los cursos, a la asesoría y a mi propia marca. ¿Y qué tiene que ver la comunicación con esto? Todo. ¿Y qué tiene que ver la actuación? Probablemente yo no estaría hablando con ustedes si yo no hubiera estudiado algo de actuación. Y yo realmente no podría ser la editora que fui si no hubiera sabido de control de calidad o de patronaje o de cómo confeccionar una prenda con una que llegaba de Francia y convertirla en algo mexicano, o trabajar en Timing, en Condé Nast, en Hearst. En fin, soy un cúmulo de todo lo que ha pasado en mi carrera. Por eso yo creo en la conectividad y creo especialmente en que todo lo que ustedes hagan puede tener frutos enormes para ustedes. Solamente es cuestión de unir los puntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucy. Estuvo espectacular tu presentación, menuda trayectoria. O sea, creo que tienen los alumnos mucho en qué inspirarse en ti. Tengo aquí algunas preguntas, si quieres te las voy leyendo. Por supuesto, claro que sí. Está la pregunta de Andrea Rebollar que dice: hola Lucy, muchas gracias por la conferencia, me identifiqué mucho porque yo también me equivoqué de carrera y ahora quiero empezar en la industria de la moda. ¿Algún consejo para los que ya no estamos tan jóvenes o recién egresados de licenciatura? El consejo que te voy a dar es un consejo que yo sigo todos los días. Nunca es tarde y te voy a decir en qué me baso. Para ser bueno en algo, hay que trabajar 10,000 horas practicando ese algo. 10,000 horas. ¿Tú te imaginas 10,000 horas en algo que no te gusta? Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de espíritu. En cambio, trabajar 10,000 horas haciendo algo que te gusta es como no trabajar, es divertirte, es gozar, es darle gracias al universo de que estás en el camino correcto. Por lo tanto, si no estás en el camino correcto, mañana empieza tu primera hora en el camino correcto. Mañana. Porque 10,000 horas te quedan por delante y vas a gozarlas. Gracias, Lucy. Benjamín Labardini dice: Lucy, muchas gracias por esta increíble conferencia. Quisiera saber cuál es la clave del éxito para sobresalir en el mundo de la moda, desde tu punto de vista. Creo yo que a mí me ha resultado mucho tener la parte de saber de moda y saber de comunicación. Depende de lo que te vayas a dedicar. No es lo mismo ser un PR que ser un diseñador, que ser alguien que se va a dedicar básicamente al periodismo, ¿no? Pero en general, si a ti lo que te gusta es la moda, necesitas prepararte y buscarte estos puntitos que yo te di, que después se convierten en una figura fuerte y poderosa, a través de tratar de compensar todas las cosas que tienes que saber. Por ejemplo, yo cuando llegué a Palacio de Hierro, pues había poco de publicidad. Lo que a mí, mi fuerte no era la publicidad. Lo que era mi fuerte era la parte de saber escribir, ¿no? Lo que me dio el guionismo. La parte de moda, que me hacía poder hacer los catálogos y poder tener la estética que necesitaba el Palacio de Hierro. Pero si yo he querido dedicarme más a eso, yo me hubiera tenido que meter mucho más a la parte de mercadotecnia y hubiera tenido que hacer una serie de cursos y diplomados y quizá una maestría para poder fortalecer mi carencia en la parte de publicidad. Yo hoy, como te leo, supongo que estarás estudiando y casi por salir. Yo te diría, ¿qué te gusta? Por ahí entra. O sea, puede ser que sea tomar clases para escribir ficción o para hacer una memoria, o para hacer guionismo, o para hacer relaciones públicas. Créeme que todo te va a sumar, pero lo más importante en este caso, más que ser mejor, es que tú seas diferente, porque la diferencia hace que tú seas insustituible.
Y otra que creo que va en el mismo sentido es de Giovanni Torres y dice, hola Lucy, ¿qué consideras que sea necesario para entrar más preparados al trabajo y podamos escalar con mayor facilidad? Y si consideras que esto toma tiempo, ¿cómo te mantuviste motivada para no sentirte frustrada? Mira, la motivación me la dio la pasión, porque a mí me encanta lo que hago. Yo tengo realmente una pasión de que si yo te siento aquí en mi casa y te enseño, mi biblioteca está llena de cosas de moda, pero mi iPod también, pero mi iPad también, o sea, mi trabajo es la moda y en el fin de semana estoy haciendo cosas para aprender, para ilustrarme. No me canso de aprender y creo que eso es importante, aprender y prepararse. Hay ahora muchísima gente que sale de las universidades. ¿Qué te va a distinguir a ti? Creo yo que lo más importante es que te distinga, evidentemente, que tú estás muy bien preparado, que tienes experiencia, y esa es otra de las partes de tu pregunta que me interesó, porque yo les conté que en él, yo sabía que a mí me hacía falta llegar a ser coordinadora para ser directora editorial. Y como pude, me las arreglé para ser directora editorial y hacerlo suficientemente bien. Pero estoy segura que si yo hubiera sido coordinadora de editorial antes, me hubiera ido mejor, porque ya hubiera tenido el siguiente escalón y ya solamente hubiera tenido que aprender lo que es ser directora. Yo tuve que aprender a hacer los dos puestos juntos. ¿Con qué me refiero a esto? En el fondo, mi experiencia con los chicos que salen de la universidad es que a los 3 meses quieren ya un ascenso, ya se aburrieron, dicen que ya lo saben todo, y la verdad es que no es así. Uno tiene que tener paciencia y aprender de a poco. Y aprender de a poco a veces es mejor que aprender de golpe. Les voy a contar una anécdota muy que me pasa y no es la primera vez, pero esta la advertí y por eso me parece súper representativa. Yo, como les dije, cuando salí de Condé Nast, de Glamour, me di un par de asignaturas en la Ibero. Una de las chicas que fue mi alumna, eh, tuve la oportunidad, una apertura y tal, y la contraté para Harper's Bazaar. Entró en el puesto más bajito de una estructura editorial en una revista que le llaman asistente. Yo sé que es un nombre horrible porque parece quién sabe qué, pero la asistente es la persona que está aprendiendo, que viene en una entrada después de llegar de la universidad y casi siempre viene de comunicación o de moda. Ella venía de moda. Entonces estaba trabajando conmigo, no sé, 2 meses y medio, cuando alguien de otra revista la fichó y le ofreció ser la editora de moda de otra de las revistas dentro de Televisa. Y ella aceptó, obviamente. Entonces vino a hablar conmigo para decirme que muchas gracias y yo le dije, hombre, tienes que tener mucho cuidado porque tú no estás lista. No estás lista y el problema es que si no puedes dar ese golpe, que es difícil porque no conoces a nadie en la industria, o sea, nunca has ido a pedir ropa, nunca has hecho un styling, nunca has hecho todos los pasos que necesitas entre un puesto y el otro, pues te pueden despedir al final. En lugar de quedarte con este puesto que tienes aquí, crecer aquí, te quedas con ese puesto, ganas más, pero puede ser que te despidan. ¿Y qué creen que pasó? Pues lo segundo, tristemente. Ella se tuvo que ir porque no dio el ancho. Y ella tenía todo para darlo, pero se había básicamente acelerado y su proceso no fue, no fue procesado, digamos, como debió, con la circunstancia de que, bueno, no estoy lista. Uno tiene que saber cuándo está listo. Y otra dice que si consideras que buscar oportunidades o experiencia en el extranjero es algo importante para salir adelante en la industria. Quisiera decirles que no, pero a mí honestamente me ha ayudado muchísimo decir que trabajé en Nueva York, que estudié en Los Ángeles, porque nosotros somos malinchistas, sí, pero también porque es interesante lo que sucede en otros países. Por ejemplo, si yo no hubiera trabajado en una editorial en el extranjero, yo no sabría hasta qué punto es cierto lo del diablo viste a la moda o hasta qué punto es cierto que Vogue se maneja así tan diferente en Estados Unidos que en México. Eh, Te da la posibilidad de conocer un rango diferente de personas
Y yo te diría, si tienes la oportunidad, sí, pero no es la única posibilidad de brillar ni nada. Yo creo que trabajar de a poco, como les digo, por ejemplo, si te gusta la fotografía, no tiene nada de malo ni humillante ser el asistente de un fotógrafo, pero tienes que pensar en qué fotógrafo te vas a convertir, ¿no? O si quieres empezar en una revista, búscate la revista que es afín a ti. Yo estoy leyendo ahorita, porque les digo que toda la vida estoy haciendo cosas de moda, ¿no? En mi tiempo libre, cuando saco a pasear el perro, estoy oyendo el audiobook de Richard Avedon, el fotógrafo. Y encuentro en su biografía que es muy interesante cómo todos los que fueron asistentes hoy son grandes fotógrafos. ¿Por qué? Porque le aprenden a alguien grande, a alguien que realmente les gusta, porque de ser un trabajo con poca paga, complicado, al principio barrían y los iban subiendo de nivel, pero ya cuando salían de ahí, decir que trabajaban con Richard Avedon era ya una credencial. Entonces, hagan eso, aprendan con las personas que sientan que verdaderamente tienen el nivel y sobre todo el tipo de ADN que a ustedes les interesa. Y ya por último, Lucy, hay alguien aquí que nos dice que qué consejo le darías tú a alguien en la industria de la moda que está buscando su camino y simplemente no logra ver ni una pista. A ver, yo creo que así estamos muchos, ¿saben? En un momento dado, cuando no tienes pistas, yo creo que lo mejor es probar de a poquito. Claro. Entonces te diría, ve y entra en donde la vida te dé la oportunidad. Busca las oportunidades en las cosas que sí te gustaría intentar, ¿no? ¿No sabes si ese es tu camino? Ya les dije, yo ya estuve en fábricas, pero también estuve en una agencia de publicidad y en una productora de tele. Y si no ha sido por eso, yo no hubiera tenido la posibilidad de decidir, no, pues esto no me gusta. Pero si yo no me he dedicado en un momento dado a escribir esos 3 artículos que alguien me dijo que escribiera, no estaría hoy aquí. Entonces, trata de buscar qué te gustaría, dónde te gustaría y prueba. Y prueba y error. No pasa nada si llegas con la persona que te contrató y le dices, mira, hice los 3 meses que tú me estás probando, yo también estaba probando y esto no es mi mundo. O, ¿sabes qué? Si estoy interesada, ¿cómo le hago para tener una mejor oportunidad? Cuentas conmigo para crecer en tu industria. Y te prometo que te va a resultar, pero vas a tener que encontrar una pista a base de vivirla, vivir las pistas, a ver qué te resulta. Pues muchísimas gracias, Lucino, que no me queda más que agradecerte. Fue de verdad, una plática muy inspiradora. Creo que muchas veces cuando, digo, yo también me acuerdo, también fui estudiante y cuando estás estudiando, pues claro, vemos a gente como en este caso, ahora ellos te ven a ti con una admiración tremenda y a veces no nos cae el 20 de que pasaron por todo lo que pasaron para llegar a donde están, ¿no? Y que definitivamente yo creo que un camino de éxito no es fácil, pero sí se puede lograr con mucho trabajo y perseverancia, ¿no? Sí, con mucha pasión, yo creo que te Y tiene que gustar paciencia. lo que haces, paciencia y también fe, ¿no? De alguna manera decir, yo voy a hacer esto porque voy a hacer mi mejor papel, voy a ser excelente en esto. Claro. Y lo demás Yo también tengo hijos de la edad de ellos y creo que el consejo que les puedo decir es eso, ¿no? Tengan fe y tengan mucha paciencia, porque lo que dice Lucy es muy cierto, ¿no? No, si yo soy apasionada del editorial y entro a una revista y al principio, pues a todo mundo le toca, pues desde llevar el café, ¿no? Y a veces hacer cosas que dices, ay, es que yo ya quisiera estar haciendo otras cosas. Tengan paciencia porque el momento creo que a la gente que trabaja bien el momento le llega, ¿no? Hay que tener, siento que un poquito lo que hay en estas generaciones es eso, que quieren ir demasiado rápido y llegar a donde está Lucy, por ejemplo, necesita tiempo, ¿no? Necesita mucho trabajo y tiempo, ¿no? Pues Sí, muchas gracias, sí, ha habido un poco de lágrimas, un poco de sudor, pero más que otra cosa ha habido gozo y claro. mucha persistencia, mucha persistencia.
Pues muchísimas gracias, Lucy, te lo agradezco muchísimo. Chicos, les agradezco mucho. Los que no se hayan registrado, voy a estar aquí todavía 5 minutitos para que se registren en el chat y les agradezco mucho su atención. Gracias. Hasta Buena luego. tarde. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias por la plática. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Bye, Bye. chicos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bye, Lucy. Gracias. Gracias, Ana Mari. De nada, chicos. Espero les Gracias. haya gustado. Gracias. Muy, muy, muy buenas elecciones de conferencias, de verdad. Qué bueno, me da mucho gusto porque justamente es mucho trabajo, pero si el trabajo se hace y es para que ustedes estén contentos y aprendan de todo esto, es excelente hacerlo, ¿sale? Voy a sacar la